Bienvenidos a esta tutoría de repaso. Gracias por conectarse, se los agradezco mucho. Es una tutoría distinta a las otras porque se ha tenido que reprogramar, pero lo bueno es que aquí estamos y bien hubiéramos podido no darla, pero no es, no es de mi persona dejar las planificaciones a medias. Siempre me gusta terminar porque así se sigue el orden y siempre hay un orden y hay reglas que siempre se deben de cumplir. Y yo les motivo a ustedes que también hay que seguir las normas, hay que seguir las reglas y eso nos hace únicos como profesionales y como personas también, porque siempre en la vida hay casos específicos donde nos ayuda mucho en la organización, en la disciplina, seguir los lineamientos para cuando ya seamos profesionales, ahí ya vamos avanzados. Como ya les decía, la tutoría de esta tarde es de repaso, siempre de la unidad 4, dimensión intercultural del currículo, contextualización y adecuación curricular en el quehacer docente. Eso ya lo vimos, ¿cierto? A ver, antes de comenzar, ¿qué hablábamos en la tutoría pasada de esta unidad? Un poquito, algo que recuerden, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar y conforme vayamos viendo los temas que ya vimos, que es solo un repaso, ahí ustedes podrán darse cuenta o refrescar un poquito la memoria que es parte de lo que ya estudiamos. Yo les invito a que participen, que opinen, que se expresen, que debatan entre ustedes también, que pregunten también y además aportar más a la información en el espacio de resolver. Bueno, el primer tema que mirábamos era currículo y cultura. ¿Qué es currículo? ¿Qué es cultura? Y aquí, en este tema, lo importante es la relación que existe en estas tres: educación, currículo y cultura. Fíjense que dejando un poquito de lado la temática, luego tenemos una actividad de investigación que es evaluada, un trabajo de investigación. No sé si están ustedes al pendiente de las fechas, pero ya luego, yo no sé si ya lo colocaron, pero posiblemente ahora lo iban a colocar ya en plataforma, la guía de la elaboración de este trabajo de investigación. Y miren, estos temas se van a abarcar en ese trabajo de investigación. Por lo tanto, es importante que si usted tiene dudas, quiere aportar, lo comparta, porque esto forma parte del trabajo, como ya les digo. Bueno, continuando con el tema del currículo y la cultura, los seres humanos, o sea, vivimos en una sociedad, tenemos una cultura, algo que nos identifica, que es la cultura, porque los salvadoreños, miren, los salvadoreños no somos iguales que los guatemaltecos, ni los hondureños, no digamos ya de otra región más lejos como Estados Unidos, Brasil, tienen tienen otra cultura, tienen otra forma de actuar o de relacionarse con las personas o costumbres y tradiciones que los identifican. Entonces, en los seres humanos vivimos en una sociedad, nos relacionamos con personas de una misma cultura. A eso se refiere. Y también aquí nos dice que la cultura se percibe como un conjunto de representaciones individuales,
¿sí? La cultura individual, pero también está la grupal. Una familia tiene sus representaciones culturales que los identifican. Como por ejemplo, imagínense, voy a poner un ejemplo aquí. Para el Día de los Difuntos, que fue ayer, en mi familia acostumbran a hacer tamales. ¿Cuál es la costumbre que que tienen ustedes? O su cultura, rasgos culturales que los identifiquen. ¿No tienen nada? El Día de la Cruz. Florar, ¿Cómo? ir a enflorarle. Ajá. Hay personas que no lo hacen. Ahí pueden ustedes ver eh, rasgos o acciones culturales que varían. En mi familia no acostumbramos a hacer eso. Ajá, sí, como hablamos, es parte de la cultura, es algo que lo han inculcado de generación en generación y que ha venido trascendiendo, porque la cultura, hay, ¿cómo se le dice? Como realimentarla, como darle vida, y para eso debe de estarse realizando las mismas acciones con frecuencia. Entonces, a eso se refiere. Además, tenemos las colectivas, que están la- las acciones culturales que se realizan en las comunidades, en los municipios, ahí, y que aportan significado, porque eso es lo que nos diferencia, eso es lo que nos hace únicos, la cultura. Pero la pregunta importante aquí, como ya les decía, es ¿cuál es la relación que existe entre educación, cultura y currículo? Bueno, yo ya les decía que la educación es algo formal, es un aspecto formal. Uno se puede educar en diferentes medios, en diferentes circunstancias, en diferentes, pues decir así, como la escuela, la iglesia, pero la educación en este tema lo vamos a enfocar a la escuela, ¿sí? Entonces, esa es la relación. La educación, o sea, la parte textual de la información que los estudiantes reciben. Además está también la cultura. Y en educación también se imparte cultura. ¿Por qué? Porque ahí ya va de una forma sistematizada. Entonces, cultura que hay en la comunidad se complementa con la educación también. Y el currículo también, porque en el currículo están esos contenidos con carga cultural también, que aportan. El currículo aporta a la educación aporta a la cultura y viceversa. Y se pueden ver ustedes cómo hasta la imagen está perfecta, fíjense, porque si se fijan los engranajes, cabal se complementan. ¿Algo que quieran saber más sobre este tema? ¿No? Pues pasamos para el otro aspecto, otro tema importante también, que es el docente como trabajador de cultura. Y aquí está la pregunta generadora que nos dice, ¿cuál es la función que debe cumplir el docente como trabajador de cultura? Ujú. Y aquí nosotros podemos identificar que los docentes son importantes para generar cultura. ¿Por qué? Porque en el currículo ahí vienen inmersos los contenidos con carga cultural. Y ahí es donde el docente ya lo imparte de una forma más organizada, se puede decir. Entonces, el docente aquí viene a contribuir a la transmisión de cultura, además a conservar la cultura, como decimos, ¿verdad? Que hay acciones que antes nuestros abuelitos o ciertas personas realizaban, pero que ahora ya no, porque no se ha conservado esta carga cultural. Entonces, es una función del docente contribuir a que esta cultura, a esto que nos identifica, que nos hace únicos, no se pierda en los estudiantes.
que se siga trabajando en ello. ¿Algo más que quieran aportar a este tema? En este tema también hablábamos de que la cultura se va perdiendo. Y venimos y repitiendo siempre lo mismo, que se pierde por la modernidad, porque no se conserva o no se repiten ciertas acciones. Entonces, ahí es donde la modernidad, las nuevas generaciones van perdiendo esta cultura, se puede decir. Además, la globalización que ya mencionábamos, ya decíamos que veníamos nosotros y tomábamos acciones culturales de otros países. Por ejemplo, las personas que han ido a vivir a otros países, luego regresan, vienen con nuevas tradiciones o otras tradiciones, costumbres, y que las siguen reproduciendo aunque estén aquí, aunque sean de otros países. Entonces, por estos aspectos de la globalización es que se va perdiendo la cultura propia. Y ahí es donde juega un rol importante el docente. Debe trabajar en ello para que la cultura siempre mantenga su relevancia e importancia. Y el próximo tema son las adecuaciones curriculares al entorno sociocultural. Decimos que los docentes no vamos a ir a cambiarles la cultura a las comunidades o a las escuelas. Miren que unas escuelas celebran el Día de la Familia. No sé si ustedes ya habían escuchado esas celebraciones de las escuelas. Y hay otras escuelas que celebran el Día de los Abuelitos, pero no son las mismas actividades que se celebran en cada escuela, no, sino que cada escuela tiene sus propias costumbres, algo cultural que los identifica. Entonces el currículo, venimos los docentes y lo adecuamos al entorno, a la escuela. Porque el currículo responde a las demandas específicas de las comunidades o de las sociedades. ¿Algo que quieran aportar? ¿Preguntas, dudas? ¿Se ha comprendido? Recuerden que lo más importante es que lean los capítulos, porque al final lo que les sale en los parciales son la información del capítulo. Es cierto que una explicación puede ayudar, o no sé ustedes cómo piensan, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero sí es importante la información de los capítulos. Licenciada, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. Como el tema dice que es la adecuación curricular, ¿verdad? Al entorno sociocultural. Al adecuar el currículum a la sociedad y a las culturas de cierto municipio o departamento, por decirlo así, o hasta de un país. Bueno, aunque aquí no varían tanto, pero no tiene ninguna, ¿cómo le dije? O sea, me refiero a que si en sí los contenidos que conforman el currículum, por ejemplo, las asignaturas, ¿verdad? Y métodos y todo eso, no se ven afectados al adecuar los currículum a la cultura de una escuela o, por ejemplo, de que alguna escuela pase con demasiadas celebraciones, por decirlo así, en determinado municipio y eso al final viene a afectar ciertas fechas que ya estaban establecidas. Sí, yo comprendo lo que usted me quiere dar a entender. Fíjese que como está estipulado ya las horas, las cantidades de horas por unidad didáctica.
Entonces las escuelas deben de cumplir con las horas por tema que asigna ya el programa. Pero usted hablaba de las adecuaciones, ¿va? Que si no alteraba. Sí, Fíjese que siempre las adecuaciones las hacen en beneficio de cada comunidad. Las estrategias metodológicas, las estrategias didácticas, más que todo para la enseñanza, el aprendizaje, ¿va? Las estrategias que utilizan. Mire, los temas, ese es otro tema aparte, que vengamos y queramos quitar un tema. Hay temas que los podemos resumir o decir, este lo puede unir con este otro y unir temas en los programas de estudio, pero en realidad el contenido temática en sí no lo pueden quitar, sino que hacer adecuación al entorno cultural. Eso sí lo pueden hacer. También con eso de las celebraciones, ese es otro tema aparte también, que siempre hay un director, él debe de velar porque la escuela funcione bien, porque el currículo se desarrolle correctamente. Todo va en pro de la enseñanza-aprendizaje eficaz, que ayude al estudiante, porque no le beneficia al docente que esté en celebración y celebración o que dejen días sin trabajar, no. Eso no le beneficia a ningún docente porque luego está el retraso y a última hora están queriendo salvar el año completo. Entonces, eso sí se ve afectado. No sé si me logré dar a entender. sí, licenciada, es que sí, yo a eso me refería porque sí se ven casos de que como que se le da más énfasis en algunas escuelas, ¿verdad? No en todas, Ajá. como a que celebración de una cosa, de otra, y está bien, ¿verdad? Porque en ese sentido fomentan cultura, pero también eso que dice usted, que hay retrasos y después es como que no se le da la importancia que requieren los temas y Ujú. solo se tocan superficialmente y hasta ahí ya pasan a otro, entonces yo creo que en eso no beneficia mucho. Fíjese que hay personal del Ministerio de Educación que son los pares evaluadores, creo que le llaman. No sé si hay alguien aquí que conozca un poquito más de los pares evaluadores, que ese es el personal del Ministerio de Educación que anda en las escuelas evaluando cómo se está desarrollando el trabajo escolar. Hay supervisores que se encargan de evaluar. Incluso fíjense que, bueno, mañana vamos a hablar de eso también, porque están las adecuaciones específicas ya en concreto, como el PCC, el proyecto curricular del centro, que ahí a nivel escolar todos los docentes se reúnen para aportar información y hacer este documento que se llama Proyecto Curricular del Centro. Y ahí es donde analizan los programas de estudio y prácticamente se hace como la adaptación al contexto escolar de los programas, del currículo. Y ahí está el PEI, que es que es la adaptación más grande, se puede decir, que es un documento formal que es revisado por el personal del Ministerio de Educación. Está también una normativa de convivencia, que esa la hace igual la escuela. Y la escuela manda este documento al Ministerio de Educación para que lo evalúe y que se lo avale, que les dé el ok, se puede decir que pueden echar a andar el proyecto o ese documento que los docentes en cada institución educativa han elaborado. Mañana vamos a hablar de eso también. Vamos a continuar con la transversalidad como respuesta a las demandas sociales de la educación. Ya mirábamos eso en la tutoría pasada y hablábamos de la transversalidad. Y yo les decía, pueden buscar los temas transversales que existen en El Salvador. Y algunos lo buscaron, ¿sí? Varios lo buscaron. Y ahí
encontraban estos temas transversales, que es educación ambiental. Fíjense, estas prácticamente pudieran ser materias, pero no son materias. Entonces las incluyen en el currículo como temas transversales. Miren, es así como, por ejemplo, en las escuelas están desarrollando un tema relacionado a las plantas, las partes de las plantas. Ahí en ese tema, las partes de las plantas, ¿qué tema transversal creen ustedes que puede ir en ese tema? La educación ambiental. Educación ambiental. Ahí van incluidos estos temas transversales. Y así en varios temas, más que todo de ciencias naturales o de sociales, ¿va? Que es donde se ve ecografía, geología, de la tierra, de las plantas, de los mantos acuíferos, todo eso. En esos temas que tienen relación, ahí va la educación ambiental como tema transversal. También educación en población. ¿En qué materia creen ustedes o en qué tema en específico pudieran incluir la educación en población? Cuando vemos la familia, cuando vemos la comunidad, los temas relacionados a la familia, a la comunidad, ahí va el tema transversal de educación en población, educación en salud. ¿En qué temas puede ir este tema transversal? Cuando estudiamos los dientes, los tipos de dientes, cómo se llaman, eh, la salud bucal, todo eso en los niños, ahí va el tema transversal incluido, educación para la salud. Y miren, los temas transversales, yo no sé por qué algunos docentes como que no los mencionan de forma específica, pero siempre deben de ir ahí, va. Pero muchas veces como que los docentes en sus planificaciones no se enfocan mucho en la transversalidad de los temas, pero son importantes. Educación para la igualdad de oportunidades, educación preventiva integral, educación en valores. Este es otro tema importante que más que todo ahora dan MUSI le llaman, ¿va? Moralidad, urbanidad y cívica. Ujú. Ahí van los valores, lo que se le enseñan a los niños. Es una materia, pero que va enfocado a las relaciones sociales, a lo moral, a la convivencia sana. Y ahí van estos temas, educación en valores. En temas de estudios sociales también se puede incluir. Educación en derechos humanos, ¿en qué temas podemos incluir este tema transversal? Ujú. En el sistema educativo se estudian los derechos y deberes de los niños, ¿verdad? Entonces, aquí podemos incluir este tema transversal. Educación en derechos humanos. Se estudia también la Constitución de la República. Yo ya no recuerdo en qué grado fue que los estudié, pero sí los estudié. Educación para el consumidor. También es otro tema transversal que va incluido dentro de los temas específicos de los programas de estudio. Por eso se llaman temas transversales, porque se incluyen en los temas. ¿Algún aporte, dudas, inquietudes? Miren, aquí tenemos las características de estos temas transversales y entre ellos está que tienen como finalidad promover la mejora de la calidad de vida para todos y todas. Promover la mejora de la calidad de vida. Y miren los temas, todos están enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas. Responde a las demandas y problemáticas sociales. Así es. Educación en salud, educación ambiental. Miren, si en la universidad se estudia educación ambiental como materia,
Así se estudia en la universidad. Y entonces aquí van, responden a las demandas y problemáticas sociales, porque todos esos temas relacionados a la contaminación, a los desechos sólidos, todo eso, son problemáticas sociales que se trabajan en estos temas transversales. Contribuye al desarrollo integral, entre otros. Así es, todos estos temas están enfocados a que los chicos de las escuelas puedan desarrollarse integralmente, no solamente en las materias básicas ni la parte textual, sino que también a vivir personalmente y a vivir en comunidad, porque todas esas son habilidades que muchas veces, o hay muchas personas que les cuesta. Entonces, en estos temas transversales, como por ejemplo la educación en valores, que es tan importante y que ya hablábamos en otras tutorías, que forman parte del desarrollo integral, porque nosotros no somos personas unitarias ni que nos vamos a, o que nos vamos a ser autosuficientes para todos, no, siempre necesitamos de otras personas y entonces ahí vamos a aprender a desarrollarnos en sociedad también, a crear relaciones sanas también. Luego hablábamos de la educación para la diversidad, la educación inclusiva y adecuación o adaptación curricular. Prácticamente son, quiero ver, como 3 temas. Prácticamente como 3 temas que abarca Sala 1. Y aquí está la atención particular que se brinda a alumnos con necesidades educativas especiales. Ya nosotros en el material que tenemos, ahí está explicado detalladamente educación inclusiva y hay muchos conceptos de educación inclusiva. De adaptaciones curriculares se habla mucho también. Aquí nos dice que se promueve una escuela abierta a la diversidad. ¿Creen ustedes que las escuelas son abiertas a la diversidad? También nos dice que permite la adaptación. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Permite la adaptación y la adecuación del currículo a las necesidades educativas que se presenta cada alumno? Evelyn nos iba a decir algo. Sí, como lo comentamos en la tutoría donde vimos estos temas, yo creo de que no presentan ahorita las escuelas lo que se necesita para adecuarlas a las necesidades educativas especiales y a la diversidad, como lo menciona ahí. Si bien es cierto, pues a las diversidades leves se podría decir, bueno, no sé si hay otra Ajá, manera de llamarlo, ¿verdad? Pero sí, ya más intensas, o sea, así como que un niño de verdad necesita ayuda especial, quizás no, todavía falta mucho para eso. exacto, tienes razón. Yo siento que las escuelas sí como que están haciendo algo, como que están trabajando un poquito la educación inclusiva en el aspecto que están agarrando, se están matriculando niños con sobredad, que tienen niños de distintos contextos sociales o con, se puede decir, con diferentes problemáticas, vamos a decir, problemáticas sociales. Por ejemplo, están los niños pandilleros, va. Llegan a las escuelas y les dicen, vaya, queremos matricular el niño. Los docentes no pueden negarle el acceso a la educación. Entonces, ahí tenemos esos niños. Tenemos niños con sobriedad también, que son niños que están en un grado menor de lo que deberían estar por sus años que ellos tienen. Hay diferentes casos que están incluyendo parte de la educación inclusiva, pero a tal grado de atender la educación inclusiva en todo su sentido y lo que conlleva la educación inclusiva,
quizás ahí estamos un poquito deficientes, primeramente porque ni siquiera las escuelas están adaptadas para, por decir así, para un niño normal. Ni siquiera las escuelas tienen todos los recursos o lo que se necesita para atender a todos los niños. Creo que me están llegando mensajes. Bueno, en este momento no los puedo ver, luego los veré. No sé si les conté la vez pasada que como parte de la universidad, a todo un grupo de materia de educación inclusiva nos llevaron a una escuela de educación inclusiva. O sea, y fue muy bonito, hicimos actividades y todo para los chicos ahí. Pero luego llegó un niño y me toma por detrás, así va, como abrazándome por detrás, pero me dio un apretón. Miren, sí, prácticamente me estaba asfixiando. Y uno dice, ¿y cómo voy a trabajar con un niño con autismo o con las capacidades especiales que ellos poseen? Y uno dice, bueno, pero ante estas situaciones, ¿qué hago? Voy a dejar que me asfixie un niño. ¿Ustedes qué hubieran hecho? O sea, no es así como que hay que demostrarles respeto o que respeten, no, porque los niños no entienden, pues, o si entienden, vienen a entender un poquito. Entonces, una educación inclusiva, verdaderamente inclusiva, se necesita personal capacitado. Primeramente, porque imagínense que uno todo delgadito ahí y no puede, porque hay niños también con síndrome de Down y también necesitan un cuidado especial, un trato especial, saber cómo platicar con ellos, cómo llamarles la atención, porque hay estrategias diferentes que se deben aplicar con ellos. Entonces, uno viene y se hace esa pregunta, no sé si a ustedes les pasa. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué van a hacer los profesores si aún no aguantan los niños normales, vamos a decir, aunque no es la palabra correcta, pero que no tienen necesidades así específicas? No sé si ustedes tienen la oportunidad de tener o de entablar una relación con profesores. Katherine, adelante. En mi caso, yo estudié el bachillerato en salud y fíjese que tuvimos un módulo que trataba sobre el desarrollo psicomotor de los niños. Ah, Entonces, sí. nosotros realizamos una actividad en la que fuimos y evaluamos eso, ¿verdad? En los niños, fuimos a varias escuelas y así. Y la Ujú, verdad es que sí, sí es bien difícil, como usted dice, cuando hay estos niños que son bien hiperactivos. Y esto que nosotros no directamente íbamos a educarlos, ¿verdad? A darles clases ajá. o así, sino que eran actividades manuales que Lúdicas. ellos realizaban, ajá. Ajá. Y la verdad que sí era bien difícil porque hicimos una actividad en la que ellos se tenían que levantar y ya jugar, y fue, pues sí, muy difícil controlarlos y éramos Ujú. varias personas, porque éramos como 3 compañeras. Y entonces, la verdad es que ahí yo me di cuenta, ¿verdad? De que sí, sí es bastante difícil, me imagino, digamos, en el caso de que solamente es una maestra y cómo tratan, digo yo, con tantos niños. Miren, cuando ustedes ya estén laborando, ahí se van a dar cuenta de la realidad. Y miren, ser educador o la profesión de ser un educador es tan bonita, pero además es tan trabajosa. Y miren, yo siento, yo pienso, yo digo, como que el karma de los que estudian educación es criticar al docente. Y cuando se es docente, ahí
como que se llega a la realidad, uno dice, vaya, yo tanto que dije esto, y yo tanto dije que tanto critiqué que no hacían actividades lúdicas o llamativas para los estudiantes. Y luego, cuando ya se está trabajando, uno se da cuenta que se aburre el chico de bachillerato y que se aburren los niños de primaria. Y al final uno no sabe ni cuáles son los que se aburren más, si los de bachillerato o los de educación básica. Y ya no se encuentra actividades que puedan ubicarlos a ellos en la lección. Así pasa. Y así les va a pasar a ustedes también. Más que todo está en la profesión que hemos elegido y en que nos guste lo que hacemos. Porque yo digo, a mí dar clase, a mí me encanta. Yo las tutorías, yo las espero. Cuando es de ir a impartir temas igual a las escuelas, igual es algo que a uno le gusta, entonces la profesión se vuelve más amena, más agradable, porque es lo que a uno le gusta, entonces no se vuelve ni siquiera un trabajo, porque hay un dicho que dice que estudia lo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida, porque es lo que a uno le gusta, es como un pasatiempo, viene siendo. Aunque bastante trabajoso, sí. Aquí tenemos las adecuaciones, adaptaciones curriculares. Y aquí son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas especiales y no necesariamente con necesidades educativas especiales. Aquí estamos hablando de los chicos con necesidades educativas especiales, pero adaptar las estrategias educativas para que se desarrolle una clase de forma eficiente y eficaz, para que los estudiantes puedan comprender mejor una temática, eso se puede hacer. Además están los niveles de adecuación curricular, que está la adaptación del centro educativo, ¿va? Cuando hablábamos de las rampas, son construcciones específicas por si va un niño en silla de ruedas, y no solo silla de ruedas, imagínense que un niño se les esguinza, se golpea del pie, porque en la misma escuela, miren, es tan delicado ser profesor, porque muchos niños se caen. Una simple caedita, si viene la profesora y le mal toca el brazo, si le soba el brazo, viene y lo termina lastimando más. Entonces, para todo ello debemos de tener una adecuación del centro escolar. Si ya va un niño con muletas, si va un niño con silla de ruedas, para todo, ahí está la adecuación del centro escolar. Además, también tenemos la adaptación del aula. Debemos de tener organizada el aula y con todos aquellos materiales o espacios disponibles para atender a la diversidad. Así debería ser. Adaptaciones curriculares individualizadas también. Ya nosotros hablábamos que bastante difícil la atención individualizada en los centros educativos a los niños, porque muchas veces, o en muchas escuelas, perdón, tenemos muy pocos docentes, muy poco presupuesto y están bastante deficientes en lo relacionado al personal. No todas las escuelas tienen su sala para atender a chicos de forma individualizada. Luego tenemos los tipos de adaptaciones o adaptaciones curriculares. Tenemos adaptaciones curriculares de acceso al currículo, ¿sí? El currículo debe tener su adaptación. Y se está trabajando en ello. Se está trabajando en hacer estas adaptaciones al currículo. También están las adaptaciones individualizadas poco significativas, porque estas se refieren a la metodología de impartir las temáticas, de cómo impartir el contenido.
El tipo de actividades. ¿Qué actividades les van a dejar a los chicos? Porque no pueden ser las mismas actividades, sino que se deben de elegir una actividad que se adecue al tipo de estudiante y a las necesidades que el estudiante tiene. A los instrumentos también. Cuando hablamos de instrumentos nos estamos refiriendo a los instrumentos materiales. Las técnicas de evaluación también, porque imagínense, los niños no simplemente se van a evaluar con una prueba objetiva, si por medio de la comunicación, cómo ellos se expresan, o sea, no simplemente algo, les vamos a hacer un examen o van a realizar esta actividad, no algo específico, sino que con la observación, esas son técnicas también de evaluación. Aquí va incluido. Está también la adaptación de los elementos de acceso. Están los recursos humanos. Cuando se habla de recursos humanos son los profesores. Recurso humano, va como la misma palabra lo dice. Es el personal capacitado que le van a dar acceso a los estudiantes a que puedan desarrollar su integralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están también los técnicos y materiales y la organización y optimización de los mismos. La organización y optimización quiere decir aprovechar todos estos materiales para un mayor beneficio. La adaptación de los elementos humanos también. Adaptación de los espacios y aspectos físicos. Debemos de tener espacios o aulas, se le puede decir, y aspecto físico se refiere a la infraestructura, a ciertos locales para que, por ejemplo, en las escuelas de educación inclusiva que tienen sus salitas con muchos juegos, juegos de motricidad gruesa, juegos de motricidad fina, tienen sus salas donde tienen bolitas también para que ellos puedan trabajar las motricidades. Entonces ya están los espacios esos específicos. Yo creo que tan solo en una escuela yo me he enterado que tienen estos espacios físicos donde se trabajan las motricidades de los niños, espacios para la recreación y que ellos vayan desarrollándose, pues. Están los espacios de adaptación del equipamiento. Hablamos de mobiliario. Si se fijan ustedes en algo tan sencillo, hay chicos que escriben con la mano izquierda y habemos unos que escribimos con la mano derecha. Entonces las escuelas deben de tener pupitres también para los chicos que escriban con la mano izquierda. ¿Ustedes se fijaron que en sus escuelas tenían de esos pupitres? No, no hay. Ujú. Yo sí me acuerdo de que en las escuelas en donde estudié sí habían unos cuantos pupitres para que los chicos que escriben con la mano izquierda puedan apoyar el brazo, porque entonces el brazo les quedaría en el aire, se puede decir. Tenemos también la adaptación del tiempo, la adaptación de los elementos básicos del currículo, las metodologías, las actividades, instrumentos y técnicas, ¿sí? Disculpen ahí las 2 comas que están, a veces se pasa la mano. Las adaptaciones de las metodologías, adaptaciones del tipo de actividad. Ya veníamos hablando de eso, pero ustedes se pueden identificar en el capítulo que se parece, pero tienen sus variaciones. Entonces, chicos, gracias por conectarse a las tutorías, a la tutoría. Yo les agradezco mucho. Yo ya les decía a los primeros que se conectaron que no me gusta mucho hablar sola. Es más bonito cuando todos están. Y aparte que si tienen dudas, pueden preguntar, pueden aportar también. Es
importante que se conecten. Yo siempre digo que las personas que se conectan a la tutoría, algo más de información tienen. Gracias ahí. Nos vemos mañana en la tutoría ordinaria. También se va a explicar la próxima tarea que tenemos. Gracias. Gracias a ustedes.